Ana Borisova, soy la vocal de Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio de Arquitectos de Asturias, y hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Día Mundial del Urbanismo. Se celebra este día desde el año 1949, cada 8 de noviembre, gracias a la iniciativa del ingeniero arquitecto Carlos María de la Paolera, el primer catedrático de Argentina y también exdirector del Instituto de Urbanismo de Buenos Aires. En aquella época, estamos hablando del año 1949 y posteriores, lógicamente, hoy lejana, ya cobraba importancia la necesidad de generar ambientes sanos, construir parques y lugares de recreo, regenerar áreas urbanas deterioradas ya de aquella, evitar el hacinamiento de la población y descontaminar el aire y el agua. Es innegable que las ciudades continúan siendo espacios que atraen todo tipo de actividades humanas y a medida que van creciendo y densificándose, su influencia sobre todo el territorio se va acentuando. De ahí que el urbanismo y la planificación adquieren una mayor importancia hoy en día, si cabe. Para abrir este acto de celebración del Día Mundial del Urbanismo, contamos con la presencia de la directora general de Urbanismo de la Consejería, voy a leerla, que el nombre es bastante complicado, de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, la arquitecta y graduada en Sociología Laura López Díaz, a la que cedo la palabra, agradeciéndole, por supuesto, su colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. Adelante, Laura. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer al colegio la organización de este acto y la invitación. Nada, voy a hablar 2 minutos, no quiero robar tiempo a los protagonistas. Como decía Mariana, hoy celebramos el Día del Urbanismo, que es una manera de conmemorar y visibilizar la tarea de los urbanistas, signifique lo que signifique esa palabra. En ese sentido, cabría una distinción entre urbanismo y planeamiento. Es un tanto maniquea, pero bueno, permitidme la licencia que creo que se va a entender lo que quiero decir. Podríamos considerar el urbanismo como la disciplina que se ocupa de los asentamientos humanos, cómo las sociedades se relacionan con el territorio que habitan, cómo se organizan para vivir en comunidad. Bueno, el urbanismo intenta poner un poco de orden, canalizar ciertos procesos más o menos como puede. El planeamiento, por su parte, es más o menos el aterrizaje del urbanismo, la plasmación jurídica y formal del urbanismo. Si damos por buena esa distinción un poco de andar por casa, vemos que ahora mismo nos encontramos en una encrucijada, porque urbanismo y planeamiento se nos han divorciado. Esperemos que sea una separación que se pueda reconducir y que vuelva al amor o al menos una convivencia pacífica y fructífera. Digo que se nos han divorciado porque el urbanismo como disciplina que piensa los procesos, todos nosotros cuando pensamos en los procesos y un poco en la realidad, somos muy conscientes de que vivimos en una época dominada por la incertidumbre. Sin embargo, el planeamiento se ha quedado en un contexto rígido, apoyado en supuestas certezas que a la postre no son tales, ¿no? Entonces necesitamos inventar nuevos instrumentos que nos permitan abordar una realidad cambiante, dinámica, incluso volátil, gestionar esa incertidumbre y hacerlo con seguridad jurídica, lo que no deja de ser pues, la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Qué mejor para celebrar el urbanismo asturiano que contar con 3 de sus máximos exponentes durante las últimas décadas? ¿Qué mejor para pensar en el futuro que contar con 3 voces autorizadas, con mucha experiencia, que sin embargo siguen en la brecha?
No voy a glosar sus trayectorias, supongo que Mariana lo hará y bueno, todos les conocéis, pero sí decir que Enrique, Ramón y Arturo son hacedores y testigos del pasado y el presente del urbanismo asturiano y que tienen bastante que decir todavía en su futuro. Nada, reitero el agradecimiento y ya me callo. Bueno, tras estas magníficas palabras que nos ofreció Laura, simplemente decirles que hoy, en este encuentro, les invitamos a reflexionar sobre la evolución del urbanismo en Asturias. Obviamente, sobre esa evaluación en el contexto de los retos globales que afectan en distinta medida a todos los habitantes del planeta. Y en honor al propulsor de este día, el Día del Urbanismo, sugerimos concebirlo como aquella disciplina que se ocupa de estudiar, analizar, ordenar y proyectar los espacios y áreas edificadas y urbanizadas. Para ello, como dijo Laura, contamos con 3 distinguidos arquitectos urbanistas que conocen muy bien los orígenes del urbanismo en nuestra comunidad autónoma, a los que paso a presentar muy brevemente. Creo que son muy conocidos por todos, sin embargo, he decidido pues acatar el protocolo y hacer una presentación, aunque sea breve. Voy por orden alfabético. Juan Enrique de Balbín Bergman. Es arquitecto urbanista, fue arquitecto municipal del, no sé cómo se pronuncia, Cumbernauld, Newtown, Escocia, durante los años 66-67, de Madrid, de Castrillón, en Asturias, entre 77 y 90. Entre sus múltiples reconocimientos, me he quedado con unos muy pocos que voy a mencionar. Fue Premio Asturias de Arquitectura en 86, con las normas subsidiarias de Illas y Candamo, en el 87, junto con otros 3 arquitectos, con el conjunto de viviendas en Villallana, en Lena, 2 veces. Tercer premio en el concurso de ordenación del ámbito urbano del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias en el Cristo Buenavista, en el año 2017. Ganador del concurso público, proyecto de reordenación viaria de la Plaza de la Cruz Roja de Oviedo, redactado dentro de un equipo pluridisciplinar en el año 2022. Es decir, he elegido los que van a lo largo del tiempo señalándonos una trayectoria que todavía pues tiene mucho que decirnos. Ramón Fernández Rañada Menéndez de Luarca, arquitecto urbanista que fue el encargado de la ordenación del área central de Asturias en 1970 y arquitecto municipal de Langreo. Redactor de numerosos planeamientos generales municipales de Asturias, entre ellos el Plan General de Ordenación de Gijón, que se ha revisado recientemente. Entre varios de sus reconocimientos, voy a destacar el premio que es Premio de Asturias de Arquitectura en el 1985, con la revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Gijón del año 82, junto con José Ramón Menéndez de Luarca, Gerard Lodge y Carlota Navarro. Premio en el año 2006 en los 6º Premios Europeos de Planeamiento Territorial y Urbanístico con el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano, todos lo conocemos como el POLA. Premio de Urbanismo Español en el año 2017 con el Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas, que conocemos como el PESC. Arturo Gutiérrez de Terán Menéndez Castañedo, arquitecto y técnico urbanista, fue cooperante técnico con el Gobierno de Argelia, funcionario del Ministerio de Vivienda, viceconsejero y después consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Principado de Asturias en los 2 primeros gobiernos autonómicos hasta fines de 1987. Luego reabre su estudio profesional.
Entre varios de sus reconocimientos destaco: su obra en Argelia ha sido inventariada por Aga Khan Trust for Culture para su conservación. Forma parte del equipo redactor del Plan de Mieres, que en el año 1980 obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo. Asimismo, fue reconocido y premiado por varios de sus trabajos en arquitectura. Como responsable político, y por resumir, señalo en materia de ordenación del territorio y urbanismo, promueve y coordina las normas urbanísticas regionales en el medio rural de Asturias, año 83, conocidas como las NURMRA. Impulsa el planeamiento urbanístico municipal en el conjunto de la región, propone y defiende la Ley de Coordinación y Ordenación del Territorio, crea COGERSE y SOGEPSA, etcétera, etcétera. Bueno, como ven, tenemos aquí a tres profesionales que conocen bien la trayectoria del urbanismo y de los que, por lo menos yo así lo considero, podemos aprender todos mucho, no solo sobre los inicios del urbanismo en Asturias, sino sobre el presente y futuro. Por eso, las preguntas que hemos pensado hacer a los tres a la vez, pues van en este sentido, pasado, presente y futuro del urbanismo en Asturias. Saben que el inicio de la etapa del Principado de Asturias como comunidad autónoma, a raíz de la aprobación del Estatuto de Autonomía del año 1982, propicia la necesidad de dotar a los concejos de una ordenación urbanística, en la mayoría de los casos inexistente en aquel momento. Y aquí va la pregunta que voy a hacer a los tres y vamos a conceder a cada uno 5 minutos como mucho. Voy a poner el cronómetro porque me parece que si no, no van a ser 5, van a ser muchos más, a lo mejor 50. Entonces, para llamar la atención, el cronómetro, no para poner una alarma. Allá va la pregunta. ¿En qué situación urbanística se encontraban los concejos y qué régimen urbanístico era aplicable? ¿Cuáles eran los principales retos a los que se enfrentaba la ordenación de las ciudades y pueblos asturianos? La primera pregunta la voy a dirigir también por orden alfabético, así que, Enrique, te cedo la palabra. Estado del urbanismo en Asturias en el año 82 era el que luego se ha generalizado para toda la región, que era paraíso natural. Es decir, había una casi total ausencia de regulaciones genéricas y por lo tanto, desde cierto punto de vista, era un paraíso, vamos, era divertido y libertario. La regla fundamental, porque estamos hablando de Asturias y por mucho que nos empeñemos en llamar a esto urbanismo, realmente no lo es. Habría que usar la palabra territorialismo, porque el urbanismo habla de las ciudades y el mundo es mucho más que las ciudades. Aunque estén en perfecta metástasis ahora mismo, el mundo va a seguir siendo también territorio mientras dure este globo terráqueo. Bueno, pues entonces, dentro de la normativa del territorialismo, había una básica que era que se podía construir viviendas en todas las parcelas de Asturias. Todo era edificable, con 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado, es decir, 0,66 metros cuadrados por metro cuadrado. Cualquier parcela en Asturias podía cada cual hacerse su casa. Eso daba, efectivamente, un ambiente iliberal, o como se llama ahora esas cosas, en la cual, bueno, pues cada cual podía hacer lo que quería. Entonces, según eso, hasta ese momento, porque eso llevaba años sucediendo, bastantes, pues se hacía lo que apetecía, o sea, lo que la sociedad o los individuos querían hacer era lo que se hacía, y las tendencias que dominaban eran la demanda. La oferta era ilimitada
y la demanda bastante limitada a pesar de todo. Quiero decir, a pesar de todo eso, no se cubrió, no se llenó Asturias de casitas, ni tampoco era un periodo expansivo, se estaba terminando una gran recesión de las muchas que yo he vivido y los que son de mi edad también, por lo menos yo creo que estamos en la cuarta gran recesión inmobiliaria, quiero decir, país inmobiliario es España, o sea, España ha salido del siglo XIX que terminó en la Guerra Civil y luego se ha desarrollado como país inmobiliario, es decir, hemos vivido del turismo y la construcción desde el año 39 hasta ahora. Y bueno, pues entonces esa enfermedad llamada inmobiliarismo tiene crisis de cuando en cuando, revienta, se ve el ladrillo, sube la demanda, la oferta, bueno, diversos disparates que nos ofrece la vida misma y bueno, pues ha habido varias crisis. Por lo tanto, en los años 80 tampoco era muy boyante ni había un gran peligro. Y en cuanto a pueblos y poblaciones, había, bueno, no lo sé, no lo he recontado, pero debía haber unos 10 planes generales con mucho, porque Castrillón, donde yo acabé parando, sí tenía un plan general, pero el plan general consistía en un cuadernillo de ordenanzas que debía tener 15 páginas y 3 o 4 planos. Es decir, vivíamos en un mundo realmente accesible, inteligible por todos y bastante fácil. Donde, por cierto, ya que estamos en la sede de este oficio, los arquitectos tenían infinita más importancia que ahora. Ahora somos los últimos de la fila y en ese momento, por lógica funcional, como no había reglas, tenía que haber expertos, más o menos expertos, por lo menos titulados y profesionales. Y entonces, efectivamente, los arquitectos teníamos mucha importancia en la arquitectura, mucha importancia en los ayuntamientos, en los que ahora mandan los secretarios e interventores, pero entonces en planeamiento, en arquitectura y licencias mandábamos los arquitectos sin duda alguna. Yo he vivido ese periodo de arquitecto municipal tanto en Madrid, por cierto, 7 años o 8, como en Castrillón, y era el rey de la danza, quiero decir. O sea, realmente lo que yo decía iba a misa, cosa que ahora eso nunca volverá a ocurrir. Pero bueno, en todo caso, digamos, desde el punto de vista profesional, eran buenos años. Y Se te han pasado los 5 minutos. pues entonces ya lo dejo, porque total, he dicho ya demasiadas cosas fuera del tema como para intentar retomarlo. Pues muy bien, gracias. ¿Se oye? No. Sí. Gracias. Y ahora, Ramón, ¿cómo ves tú la situación urbanística en la que se encontraban los concejos en aquellos años 80 y cuáles eran los principales retos a los que se enfrentaba la ordenación de las ciudades y pueblos asturianos en aquellos años? Antes que nada, no puedo resistir la tentación de decir que en la época que éramos los reyes del mambo, como decía Enrique, me tocó a mí, posteriormente, como presidente del colegio, entonces delegación de Asturias, el sacar adelante la ley de incompatibilidades, con la cual los arquitectos municipales dejaron de hacer todas las obras del municipio que eran antes a las que se dedicaban. En particular, si conocen estos edificios que son así, esta cubierta, son los que hay en una serie de municipios occidentales y es por un arquitecto municipal determinado, hijo en su día de un secretario de la Diputación. Era la cubierta gallega, era el modelo gallego, implantado bueno, aquí lo llamarían gallego, sí, implantado de ahí, pero vamos, aquí estaba donde todo... Bueno, yo no digo los nombres. Bueno, entonces, una vez llegando a esto y yendo a esta época, antes de 1956 es que ni siquiera había legislación. Lo que había era un planeamiento frecuentemente muy bueno, el plan Rovira o el plan Cerdá de Barcelona,
Y en Gijón, pues el plan, ¿cómo se llamaba? Valentín Camazo, sí. Que era así, que luego tenía de bueno que luego no se utilizó y tal, pero sí. Entonces, esta ley del 56, en teoría, debería de haber acabado en el 75. Y tenía eso que decía Enrique, solo que yo lo doy en metros cúbicos, es 1 metro cúbico cada 5 metros cuadrados, pero es lo mismo. En teoría, esto tendría que haber ocasionado problemas, pero entre el año 1956 y el año 1965 no había coches, no había aparecido todavía el 600. La consecuencia es que el hacerse una casa en un prado por ahí, en mitad de eso, tenía bastante poco sentido. Y cuando empezó a tener un efecto muy negativo fue en el 56. Entonces, después del 56, en teoría debería de haber sido sustituida por la Ley del Suelo de 1975. Pero con un acuerdo muy discutible, por decir algo, de lo que ahora es la cuota, de la CUA, acordaron que se podía seguir con la Ley del 56 hasta tanto no se revisaran los planeamientos existentes o se hicieran planeamientos nuevos, lo cual es en el 80 y algo. Lo que quiere decir que se estuvieron haciendo esas barbaridades a las que implícitamente o explícitamente, no me acuerdo, hablaba Enrique, pues funcionaron hasta el 80 y tantos. En particular, cuando hicimos el plan de Gijón, en unas cuentas que echó Gerhard, que era muy curioso por estas cosas, pues resultaba que se habían hecho en suelo que no se tenía que hacer nada, del orden de entre 700 y 800 viviendas. Y hasta que llegamos en el 82 y lo disminuimos. Vamos, lo disminuimos y acabamos con ello. Con esto, a partir de ahí, lo que viene es una mejoría lenta de la cual es un buen conocedor Arturo Terán, porque en Gijón añadimos por primera vez, primero la noción de núcleo rural y al mismo tiempo la noción de suelo de costas y la noción de suelo de interés y de suelo, ¿cómo se llama este? Que se lo cargaron luego en genérico. El genérico, sí, y de suelo genérico. Todo esto de momento solo afectó a Gijón, pero en el año 1984, el que me parece que estabas tú, ¿no? En el 1984 estabas, salió durante el verano una legislación que exportaba las categorías gijonesas y algunas de Avilés, pero Avilés era una cosa muy pequeña, pero ahí las exportaban a todo el planeamiento que se fue a hacer en Asturias. Entonces, a partir del año 85, todos los planes que se tramitaron en Asturias tenían suelo de costas, suelo de interés, era suelo no urbanizable y luego otro montón de suelos de estos de ecológico y todas estas cosas. Y con esto llegamos al momento en el que aparentemente nos alcanzan, pero no así, con la ley Borrell, en el resto de España en cuanto a que hacen la delimitación del suelo, ¿cómo se llama? El suelo donde empieza el suelo del Estado y acaba el suelo de costas, ¿no? Empiezan ahí y a partir de ahí una delimitación de 100 kilómetros, perdón, de 100 metros hacia el interior, como suelo no edificable, en el exterior de los suelo urbano, y si no, pues en el suelo urbano, pues suelo de 20 metros. Sin embargo... En ir acabando, que pasaron los 5. Ah, sí, pues acabo en los 5 segundos, no los 5 minutos. Entonces, esto, en ese momento, sin embargo, esto eran 100 metros, en Asturias salió una legislación que lo pasaba de 100 a 500 metros. Y de paso preveía la creación de un futuro POLA, que es el que en su día hicimos. Y con eso acabo. Gracias. Y ahora la misma pregunta se la hago a Arturo y la repito. Arturo, ¿en qué situación urbanística crees que se encontraban los concejos en los inicios de la comunidad autónoma? ¿Y qué régimen urbanístico era aplicable a los municipios? ¿Cuáles eran los principales retos
y a los que se enfrentaba la ordenación de las ciudades y pueblos asturianos. Asturias, es cierto, habría una decena de planes de distinto rango, aunque se llamaban planes generales, correspondientes a la ley del 56. Ciertamente la ley del 56 mató al suelo no urbanizable, que entonces no se llamaba así, se llama rural, y en toda España se podía construir, no solamente en Asturias, con esa edificabilidad de 0,2 metros cúbicos metro cuadrado. La primera cuestión que hicimos es intentar que todos los ayuntamientos tuvieran un rango, un nivel de planeamiento adecuado a su problemática urbanística, y ahí lo permitía la ley del 76, cosa que no permite la actual ley, y el suelo no urbanizable, que tal como sale en la ley del 75/76, es tratado igual para toda España, y no es lo mismo Asturias que Castilla, como todos sabemos. Consecuentemente, al Ministerio le forzamos a hacer un estudio sobre el área atlántica y el caso de Asturias, y esto sirvió como base para las futuras normas subsidiarias del medio rural, que son estas, que aparecen en el año 83. ¿Qué norma se aplicaba entonces en Asturias, igual que en toda España, cuando no haya planes? Una altura de bajo más 2 en cualquier lugar, excepto en el suelo rural. A partir de ir estudiando, decía que se crean estas normas. Estas normas tienen la pretensión de, durante el tiempo que no existían aprobados los planes de ordenación que ya estaban en marcha en todo Asturias, se creara una normativa intermedia para toda la región que al mismo tiempo orientara a el suelo urbanizable, no urbanizable de toda la región. Para eso utilizamos el conocimiento que tenían gente tan experta como los autores del Plan de Gijón, de tal modo que esas normas subsidiarias regionales fueron muy analizadas desde la óptica de la consejería, con el fin de ver qué aspectos podrían generalizarse a toda la región y qué aspectos no. En estas normas urbanísticas del medio rural se determina la diferencia entre lo que pueda ser suelo rústico o suelo rural y núcleo rural, porque entonces se hablaba de núcleo de población y se permitía crear nuevos núcleos de población cuando había 3 viviendas por hectárea, según la Ley General del Estado. Bien, estas normas sirvieron de base para que el resto de los planes las tuvieran en consideración, y naturalmente todo ello ha resultado cuestiones interesantes y discutibles a la vez. Gracias a los tres, también por respetar los tiempos, que son, ya sé que cortos, y a todos nos apetece escuchar más, pero para poder hablar de más cosas, pues hemos acortado así los tiempos. Yo me quedo así con 2 o 3, digamos que en un resumen, 2 o 3 cosas que son: Asturias ya en aquellos años tenía una población y un poblamiento bastante disperso. Empezaba a notarse la presencia del automóvil y la presión que conllevaba para un suelo que era igual en todas partes. No había ciudades, pueblos no urbanizables, rurales, etcétera, etcétera, efectos legislativos, y se introdujo en la comunidad a través de normas y a través de planeamientos y pensamientos también, pues una diferenciación para que el territorio pues pudiese afrontar aquellos retos que en aquel momento la sociedad tenía, ¿no? Y hablando de esto,
Ha transcurrido desde entonces bastante tiempo y estamos en un momento que podríamos hacer un balance de lo ocurrido. Ahora me dirijo a Ramón en primer lugar y le pregunto, ¿cómo valoras la situación actual del urbanismo en Asturias? ¿En qué medida crees que nuestras ciudades y pueblos han sabido resolver los retos a los que se enfrentaban hace 40 años más o menos? Los de ciudades y del campo en sí, ¿no? En cuanto a, vamos, el resultado ha sido bueno, con todos los defectos que se le quieran poner, en el tratamiento del suelo no urbanizable distinto del núcleo rural. En ese sentido, se ha evitado lo que, con una palabra de dudoso gusto, llamo la galleguización del paisaje, que es la siguiente. Si uno va desde Vigo hasta Coruña, por el camino le resulta muy difícil saber cuándo está en una ciudad o cuándo está en el campo. Simplemente se continuó durante mucho tiempo manejando este sistema edificatorio que empezó en el año 56 en Asturias, se aceleró, como digo, con el 600 y posteriormente aquí se eliminó radicalmente, yo creo, con la normativa que sacó el Principado más tarde. Ahora, luego está el caso de las ciudades. En el caso de los núcleos rurales, por cierto, hay algunas cosas que habría necesidad de modificar en la normativa, porque ha dado resultados bastante desagradables, como son la posibilidad de hacer eso, de tener que hacerse hasta un máximo de 5 viviendas, pero que en una sola agrupación, pero que estén unidas a un camino o carretera que solo puede hacerse si es nuevo, uniendo dos carreteras ya existentes y cosas así. Pero vamos ahora a las ciudades. Estamos en un momento muy malo, vamos, llevamos en ese momento desde al menos 2007-2008, en el que en 2007-2008, si uno pasaba por Oviedo o por Gijón o por una cosa así, estaba lleno de grúas que estaban edificando constantemente. Ahora, si encuentra una grúa, solamente es para algunas viviendas para turismo, una cosa así que haya por ahí. Entonces, eso llevó a que hubiera en los planeamientos realizados en esa época, hubiera un exceso de capacidad, que es muy difícil de luchar contra ella, y sobre todo cuando no se sabe cómo tienes que luchar y cómo tienes que disminuir la edificabilidad para dejar ciudades que se sigan manteniendo, que estén en contacto creativo con los núcleos rurales y con el campo, y que al mismo tiempo no tengan el doble de edificabilidad de la necesaria. Creo que debo de haber dicho ya más de los 5 segundos, ¿no? De los 5 minutos, ¿no? No, puedes acabar cuando quieras, tienes un poquito más de tiempo si quieres. Sí. Bien, yo creo que con esto me basta. Arturo, pues vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo valoras la situación actual del urbanismo en Asturias? ¿Y en qué medida crees que nuestras ciudades y pueblos han sabido resolver los retos a los que se enfrentaban hace casi más de 40 años? Ahora funciona. ¿Cómo se ha resuelto el problema de las ciudades en Asturias? Algunos sitios mejor que en otros, pero esto ya venía de atrás también. Por ejemplo, en Gijón no era lo mismo que el resto de España, que el resto de Asturias. Por esa razón fue el primer plan general que se encargó. En Oviedo había un equipo técnico municipal que funcionaba notablemente bien y fue capaz de mantener el planeamiento que estaba vigente, para bien o para mal. También lo había en Gijón. En Avilés había un plan. Como consecuencia, crece Castrillón y Corbera. Es decir, donde no hay plan, crecen. ¿Por qué? Porque no hay norma que los controle.
Y como están pegados, pues fue creciendo, 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 y todos conocéis el resultado. El hecho de que Enrique Balbín esté aquí es porque el Ayuntamiento de Castrillón comprendió que no podía continuar sin técnico municipal. El resto de los pueblos, bueno, fueron creciendo más o menos con los criterios de los planes que había, que los criterios de los planes que había no se diferenciaban mucho de la realidad de los pueblos que había. Tanto desde el punto de vista de la densidad como las alturas, como la aparición de suelos, de nuevos suelos, no había, en general, excepto algunos de costa o del interior, tipo Villaviciosa, que necesitaban suelos urbanizables, pocos más lo necesitaban. Consecuentemente, yo creo que se fue llevando más o menos. No ha habido los disparates que hubo antes. En Pravia se permitía, sin plan, hacer un edificio de 9 plantas. En Grau, sin plan, otro edificio de 10 plantas. Y así sucesivamente. En cada lugar había edificios que hacían lo que les parecía bien, porque le parecía bien al arquitecto y al ayuntamiento. Y no había otra cuestión. La Comisión Provincial de Urbanismo, que estaba en el Ministerio de la Vivienda, entonces podía intervenir, pero con mucha lasitud. En consecuencia, la diferencia entre los planes de hoy y cómo fueron creciendo los de ayer, yo creo que han crecido mejor los de hoy, no han aparecido disparates notables, en algunos casos sí, no los conozco todos, y se ha conseguido que el suelo no urbanizable frenara las urbanizaciones que ya empezaban a existir en la costa, que fue una de las primeras cosas que se hizo, fue paralizar aquellas urbanizaciones, los llamábamos así, porque no correspondían a un plan parcial y era lo que exigía la ley. Por lo tanto, no fue difícil paralizarlas. A partir de ahí, entre las normas subsidiarias, que una de las zonas que tratan es el suelo no urbanizable de costas, se utilizaba como fundamento para decir qué cosa era cada cual, los elementos naturales o los artificiales con vigor, por ejemplo, una carretera, un río, un valle. Estos eran los principios que se regían, por los que se regían las normas del medio rural. Pero ese medio rural nos estamos refiriendo al conjunto de la totalidad de Asturias si quitamos el área central. Y yo quería hacer una referencia al área central porque estamos hablando de ciudades. Se está permitiendo crecer el área central a costa del vaciamiento del medio rural. Lo dije muchas veces y lo repito aquí. Esto no puede continuar así. Todo son facilidades para que a Siero vayan industrias y a Llanera. Se están haciendo ricos estos ayuntamientos. Pero en mi pueblo, que quería un individuo envasar unos productos cárnicos que tenía de unas vacas y unos cerdos, quería comprar media aldea, pero el Plan General de Ordenación decía que no se puede cambiar los usos. Y eso sigue vigente. Pero sigue vigente en toda Asturias, o en casi toda Asturias. Es decir, pretendemos que se mantengan las Asturias de las paneras con los maíces amarillos, y eso no puede continuar. Y eso es puro romanticismo y tengo que decirlo porque es el momento de reflexionar qué pasa cuando estamos hablando de los hórreos, porque posteriormente hay un problema que me consta que está en análisis y estudio y me hace temblar por parte de la Consejería de Cultura. No le voy a dar más importancia a los suelos urbanos porque creo que he dicho todo. Lo más importante, creo que para Asturias, es el suelo no urbanizado. Los urbanos son fáciles de hacer. Solamente una crítica, si me permite, a los planes. Los planes creo que
norman demasiado, entran demasiado en el detalle en lugares que no deben de entrar, es decir, en lugares en los que no hay suficiente información, sino voluntad de que sea así, deseo de que sea lo que yo digo por escrito en el plan, en la norma, pero no está del todo justificado. A mi juicio, hay zonas claramente analizadas, como son los suelos urbanos consolidados, que debe de mandar, debe de gobernar los criterios que nos llevaron hasta ahí, por lo menos tener en cuenta qué pasa en la calle Cervantes y Asturias o qué pasa en el Oviedo Viejo. Yo creo que ahí hay que entrar con mucho detalle y no debemos entrar con mucho detalle en el urbanizable, tanto programado como el no programado. Y creo que falta un espacio para terminar mayor a la arquitectura del que hay. La arquitectura está muriendo porque la estamos matando. Y al mismo tiempo estamos generando enorme burocratización como consecuencia de que el rango del estudio de detalle en adelante, a mi juicio, debería ser intervención exclusiva de quien promueve, quien concibe y quien resuelve, con unos límites. Son límites que los marca el plan, pero una cosa es que marque unos límites y otra cosa es que entre en detalle, porque al entrar en detalle entran todos a funcionar los elementos funcionariales de cada ayuntamiento y sobre todo las dudas. Dando lugar a las dudas es más fácil dar lugar al arbitrismo. Nada más. Gracias, Arturo. Ahora, sí, claro. El ejemplo gijonés es el siguiente. En Gijón, a partir de 1960 y no sé cuántos, se edificaba pagando por exceso de altura, independientemente de lo que dijera la norma. Voy a poner un ejemplo que conocerá todo el mundo, que es Revillagigedo. La plaza de Revillagigedo, los edificios que hay enfrente, tenían 5 plantas de altura. Lo que querías tú serruchar. Sí, exactamente. Tenían 5 plantas de altura y simplemente pagaron a quien tenían que pagar, que era el municipal en ese caso, y listo. Nada más. Gracias, interesante información, la verdad. Conviene entrar en un mínimo detalle, ya que entró, estamos un poco de diálogo para... Claro, ¿no? El arquitecto municipal fue penalizado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos a no trabajar como arquitecto en toda España. Bueno, quiero decir que hasta ese punto, hasta este nivel llegó, cuando poder penalizar a un arquitecto municipal era casi un sacrilegio. En ese momento estamos hablando del franquismo. Apareció una figura que es la figura del firmón. Y se sabía quiénes eran los firmones en el ayuntamiento de Gijón, y se llegó a arreglar con el Colegio de Arquitectos para que se distribuyera un poco entre los firmones. Quería hacer este comentario. No, perdón, bueno, la interrupción. Pues muchísimas gracias. Luego tendremos tiempo para un pequeño coloquio, así que vamos a tener un poco de charla en ese sentido, ¿no? Enrique, también me dirijo hacia ti, pues ¿cómo valoras tú la situación actual del urbanismo en Asturias? ¿En qué medida crees que nuestras ciudades y pueblos han sabido resolver los retos a los que se enfrentaban hace 40 años? Yo creo que hemos pasado del paraíso natural del que hablaba antes al infierno burocrático que es la realidad actual. Es decir, en estos 40 años nos ha dado tiempo a pasar por el mejor momento urbanístico territorial de Asturias, en mi opinión, capitaneado por un señor que está sentado al final de la mesa, Arturo Terán. Arturo Terán es el coloso del buen urbanismo asturiano, como gestor pragmático, inteligente. Es decir, la normativa de las normas regionales, que es la que nos segrega del resto de España, y dice, no, hay un territorio asturiano que es distinto, eso debe tener su regulación. Eso se hizo durante meses y quizá años, con reuniones en las que él convocaba a los que estábamos por aquí dando la vara en ese sentido, y traía gente de Madrid, de Barcelona, traía los listos del lugar y hacía reuniones de trabajo, que estábamos todo el día
comíamos entre medias, tomábamos sidra y discurríamos. Entonces, este señor dio prioridad a la conversación y al pensamiento para ver cuál era el marco deseable. Ese marco deseable fue luego copiado por los gallegos, por los vascos, a su manera, pero en todo caso se extendió por la cornisa cantábrica. Es decir, aquí tenemos un señor que hay que sacar en hombros por el buen momento que tuvo el urbanismo asturiano. Después eso decayó hasta los miserables extremos en que se encuentra ahora, a partir del trotu y el rotu, que son la puntilla al urbanismo y a la ordenación del territorio, y capitaneados, eso sí, por una herencia mal llevada en el Principado llamada cuota. La cuota era la herramienta todavía inteligente durante unos pocos años. Cuando lo dejó Arturo vinieron otros que también eran gente competente y la cuota le ayudaba. Y luego la cuota se ha convertido en el castillo de la burocracia, el fortapache, es decir, la administración es una empalizada y todos los que están fuera son unos sinvergüenzas que tratan de engañarnos y hacerlo mal. Por lo tanto, vamos a castigarlos duramente. Vienen las sobreregulaciones, el imperio de los burócratas locos o malsanos y de los abogados malsanos y locos, y efectivamente ahora mismo está, Arturo se quejaba de que está limitada la arquitectura. Sí, está limitada la arquitectura y está limitado a abrir un chigre. Es decir, ahora mismo las licencias se miden, aunque dice la ley que en 2 meses tienen silencio administrativo, nadie se atreve con eso, porque además si te metes con eso quedas crucificado para el resto de tus días, y las licencias se miden por meses y años, lo sabéis todos, no estoy diciendo nada que nadie sepa. Yo tengo un estudio de detalle para cambiar una alineación en Castellón desde hace 7 años. 7 años. Y cosas parecidas. En Villaviciosa me han destruido una rehabilitación porque no me dieron la licencia, cuando era un edificio catalogado de primera, con los permisos de patrimonio, obtenidos también a lo largo de meses. Quiero decir, estamos en un territorio quemado. Por lo tanto, es decir, el momento actual, hemos pasado una época, años 70, 80, de aplauso, donde realmente éramos, y además nos citaban en los congresos nacionales y todo lo demás. Quiero decir, estábamos demandados por nuestra aportación de sentido práctico, inteligencia y buena gestión. Y ahora estamos en el culo del mundo. Y es lo que pasa ahora. Por esas intervenciones tan interesantes, yo me quedo con algo que llevo pensando todo el rato que os estoy escuchando, y además vinculándolo con lo que dijo Laura, con la que estoy plenamente de acuerdo, que hablamos mucho de planeamiento y poco de urbanismo. Pero me estoy quedando con algo que no me sorprende, pero me maravilla, ¿no? De las buenas ideas de urbanismo que se han tenido en estos años, digamos que a partir de los 70, 80 hasta ahora, y que habéis sabido plasmar en unas normas que nos han permitido estar donde estamos, que no estamos para nada mal comparados con otros territorios y otros pueblos y ciudades. Pero me ha faltado algo que creo que también es muy importante decirlo, y que estas legislaciones, la parte de la legislación anterior, no la de ahora, que la de ahora se ha quedado muy obsoleta, ha permitido también ordenar nuestros pueblos y ciudades en un momento que sí lo necesitaban, y así lo ha destacado Arturo, Ramón, también Enrique, pero que hemos separado el pensamiento urbanístico del planeamiento entendido como normas de aplicación. Y ese planeamiento se ha quedado por ahí, y yo creo que en los años 50, 70, 80, y no ha avanzado mucho en lo que son las teorías urbanísticas, que sí han avanzado. Y enlazando con esto,
pues obviamente la sociedad no está paralizada, no está ahí en los años 80 ni en los años 2000, ¿no? Hay unos cambios sociales, hay incluso cambios climáticos en los que estamos inmersos, y esos cambios requieren de un enfoque, de una modificación de ese enfoque de la ordenación urbanística. Pero no solo desde el punto de vista normativo, sino desde otros puntos de vista que inciden de manera importante en los modelos orientados, ahora urbanísticos, orientados principalmente hacia una consolidación y la regeneración, la sostenibilidad y mejor convivencia con la naturaleza, así como hacia respuestas imaginativas a las nuevas formas de habitar, trabajar y relajarse. Y esto, la legislación ahora mismo y los planeamientos que tenemos no responden a esos nuevos cambios sociales en los que estamos viviendo. Arturo, ¿cómo te imaginas tú las ciudades y pueblos de Asturias dentro de unos 40, 50 años? Ciudades y pueblos. Es como si el resto no existiera. Yo, perdona, estoy hablando, ¿verdad? Sé que no se quiere decir eso, pero al mismo tiempo se está diciendo. ¿Y de dónde proviene, a mi juicio, esta cuestión, esta debilidad? Que el urbanismo es una cosa, la ordenación del territorio es otra, que se ha interpretado como un urbanismo a lo grande. Es el único Estado del mundo que no tiene competencias en ordenación del territorio, España. En Alemania, el presidente del gobierno de la nación preside la Comisión de Ordenación del Territorio de la nación. No es el que hace carreteras por donde le sale del alma, ni las demás cosas que cada cual van haciendo, porque como no tenemos competencia en ordenación del territorio, cada sector hace lo que quiere en el territorio, excepto que la comunidad autónoma se lo prohíba. Y entonces ahí entramos en conflictos, y a veces para no entrar en conflictos se cede. Por tanto, cuando estamos hablando del futuro, creo que la ordenación del territorio debería tener un papel diferenciado, donde entre más factores que los que vienen entrando en la legislación urbanística, y aquí en Asturias teníamos una ley que se llamó de coordinación y ordenación del territorio, que cuando se hizo la actual legislación hacia los 2000, se fundió en la ley del suelo de la comunidad autónoma, lo cual da a entender conceptual que hay, incluso jurídicamente hablando. Dicen, no, ¿para qué van a estar separadas? Vamos a unirlas, pero que no, que es que unas tratan de un asunto y otras tratan de otro. Las de un asunto, fundamentalmente, es lo que corresponde, a mi juicio, al planeamiento, sin tener que entrar en demasiados detalles más allá de los necesarios, porque tanto las leyes como los planes no son para toda la vida, que esta es la otra tendencia. Y por tanto, si ahora estamos hablando de este futuro, no vamos a jugar adivinos, pero está el concepto de sostenibilidad por el medio. ¿Estamos en mejores condiciones que otros lugares para poder desarrollar ese concepto? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo veo ese futuro? No lo veo mal desde esa óptica, porque lamentablemente Asturias está decreciendo, por tanto la demanda está decreciendo, por tanto los disparates serán menores. Y como ya hay una legislación que ha servido de soporte durante las anteriores legislaturas para frenar los lugares de los disparates, pues prácticamente continuaremos en la misma línea, solo que introduciendo un factor positivo. Esos factores positivos, a mi juicio, no pueden quedar descolgados de la accesibilidad. Y accesibilidad me refiero por tren, por bus, por coche, o a pie o en bicicleta.
la ordenación del territorio debería de entrar en esa materia. No entra. Cada responsable de carreteras hace la carretera por donde sale del alma. El de ordenación del territorio no puede llamar la atención al de agricultura porque está colocando una nave en no sé dónde, porque considera... Bueno, fue posible evitar que la administración hiciera lo que le diera la gana. De hecho, la ley de coordinación y ordenación del territorio fue muy difícil de sacar adelante porque, como ellos decían, atacaba a todo el gobierno. Había un artículo, el artículo 2, que se hizo desaparecer al año siguiente. En el artículo 2 se decía que todos los proyectos públicos o privados deberían ir firmados por técnico competente. Por tanto, eso llamó mucho la atención al futuro decano, que no está por aquí, Javier Calzadilla, y entró a saco en las 2 o 3 primeras oportunidades que tuvo y que hizo el gobierno al año siguiente en la ley de presupuestos, desaparece el artículo 2 de esta ley. Es que no podemos entrar al saco porque sí, hay que hacerlo de modo inteligente. Yo creo que hay que convencer en lugar de tanto legislar. Hay que gastar dinero en encontrar líneas argumentales para que la gente se convenza que no hay que escupir a nadie en la cara. Pero hubo una época en que se decía, prohibido escupir en el suelo. ¿Os acordáis algunos? Bueno, en el Metro de Madrid estaba escrito. Creo que educando y formando a quienes forman, y esta es la interrogante, nos ahorraremos mucha legislación, mucha burocracia y seguro que obtendremos una sociedad mejor, que es lo que pretende el urbanismo y la ordenación del territorio. Gracias, Arturo. Solo decir que no nos olvidemos que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Urbanismo y que el urbanismo y la ordenación del territorio obviamente son dos partes de un mismo hecho, no pueden vivir una sin la otra, están absolutamente comunicadas, ¿no? Aunque sean diferentes. Por eso yo hablaba de ciudades y pueblos desde el punto de vista de su ordenación interior, ¿no? Interna, de lo que pasaba dentro de la ciudad y dentro del pueblo. Y también en Asturias creo que no podemos pensar en una ciudad o en un pueblo sin pensar en el territorio en general. No es la pregunta estaba intencionada, ¿no? Dirigida hacia lo que estamos celebrando. Pues así que se la hago igual a Enrique de Balbín y le pregunto que cómo te imaginas tú las ciudades y pueblos de Asturias dentro de 50 años. Es muy fácil, no me las imagino en absoluto. Y no voy a hacer ese esfuerzo porque me parece totalmente de locos. No me las imagino dentro de 10 años, con que dentro de 50 no sé si habrá ciudades y pueblos ni Asturias. ¿Cómo quieres que sean? Eso es distinto, ya si me pones ahí. Quiero que sean como la gente necesite y piense. A ver, ahora mismo estamos ante una barrera burocrática absoluta que distingue por completo cómo hay que hacer las cosas y cómo conviene de unas reglitas que se han escrito no se sabe dónde y que los burócratas interpretan de manera que tú no puedas hacer nada. Es decir, y eso además se puede denominar desde mi punto de vista la escuela cuota. La cuota es la maestra de esa doctrina. Y por lo tanto, para que, por ejemplo, los ingleses son gente pragmática. Todas las leyes y disposiciones que dictaban los ingleses cuando yo estuve allí en los años 70 y ahora más todavía, no había ninguna ley que no saliera sin su presupuesto. Es decir,
decían, pues ahora todos tienen que llevar una gorra azul. Entonces, esto cuesta al Estado tanto, a los particulares tanto, no sé qué. Es decir, simplemente eso, que es una práctica de decir, bueno, lo que legislo es para la realidad. Eso es lo contrario de lo que hacemos aquí. Aquí se mide el éxito de los gobiernos por cómo llenan el BOE y el BOPA y todo eso no se cumple, además. O sea, hay demasiado. Si se cumplieran todas las leyes a la vez, bueno, quedaríamos igual de paralizados que ahora, pero sería imposible hacer nada. Ahora no se cumplen todas, pero también es imposible porque los burócratas se ocupan de impedirlo. Por lo tanto, a ver, pues para que este país progresara, bueno, yo creo que la única nota muy optimista que se ha dicho esta tarde ha sido, la ha dicho doña Laura López, diciendo que esto tiene que ser más flexible. Bueno, pues simplemente esa pequeña frase es el resumen de lo que se puede decir en este aspecto. Simplemente estamos coartados y escayolados. Hay una imbecilidad especial que voy a citar en este momento, y lo hacía hace un par de días en una charla que tuvimos en Avilés. En Avilés hay un conflicto ahora mismo con la Ronda Norte, que quieren salir del puerto las mercancías pesadas. Entonces el puerto está alrededor de la ría. Hay un proyecto de hacer una ronda en la cual se saque el tráfico pesado de ese borde de la ciudad. Y entonces lo que hace un equipo de ingenieros es coger y distribuir el tráfico pesado por todo el concejo y el concejo de al lado. Busca salidas alternativas en lugar de la que tiene ya, que es la inmediata y la sencilla, la de sentido común. Entonces, con una solución mucho más barata, que es soterrar simplemente esa salida de la margen izquierda y unirla con la margen derecha, hace unas salidas que aumentan la distancia entre las dos márgenes de la ría entre 9 y 10 kilómetros, es decir, entre dos márgenes de la ría, las dos tendrán. Entonces, ese proyecto de un equipo pagado por el Estado español a un equipo de ingenieros se basa, y lo explica en su primera página, en que las reglas dicen que los puertos son de interés del Estado y tienen que salir por carreteras de propiedad del Estado. Entonces, no se pueden usar calles municipales ni carreteras regionales, donde, por cierto, la mejor de las vías que había en Avilés para salir por la salida actual, arreglándola hacia el enlace que está a 1,5 kilómetros y une las dos márgenes, ese hace 2 años, no, hace 4, el Estado lo cedió a la región, a Asturias. Y entonces ya los ingenieros no pueden utilizar ese trozo de calle porque es de Asturias. Es decir, el nivel de imbecilidad en el que estamos gobernados supone que hay 3 estados en España. El Estado, nos enseñaron en la Constitución, que es uno, pero no. Hay un Estado municipal, un Estado regional y un Estado central. Y los puertos que son del Estado tienen que salir por carreteras del Estado central. Eso hace que traten de sacar el tráfico pesado a través de toda la ciudad y de todo el campo de alrededor, metiendo autopistas donde son inadmisibles, para no atravesar terrenos que son no ya del municipio, sino de Asturias. Entonces, ese es el nivel en el que nos estamos moviendo. Eso está en información pública ahora. Y posiblemente el Estado, con su fuerza tractora, siga intentando hacer eso, y significa que no habrá variante salida del puerto de Avilés en los próximos 20 años, que son los mismos que lleva atascado con intentos anteriores igualmente imbéciles. Ese es el gran problema. Lo primero, habrá que discurrir cuál es la respuesta de las cosas y luego acoplar la legislación a eso. Es decir, yo ayer, burlándome un poco anteayer de eso, decía, vale, pues entonces si lo que quieren es que las carreteras sean de propiedad estatal, pues entonces el Estado que expropie las calles y las carreteras asturianas, si expropia los prados y las vacas y las casas, ¿por qué no las
Si lo que se trata es de tener coherencia de propiedad, pues que los expropie. Si los pide, por favor, se los van a dar, además. Pero en todo caso, todo un proyecto regional sobre de salida portuaria, una de las salidas portuarias de Asturias, que son 2, en el que está implicados presupuestos del orden de 200 millones, se desembarca con un proyecto destructivo del medio urbano y del medio rural, porque no pueden utilizar carreteras de propiedad de Asturias. Eso es donde estamos ahora. Y simplemente hay que mandar a su casa, desde luego, a la cuota fuera, a su casa. Y luego hay que discurrir, y luego a las soluciones que se busquen a las cosas con técnica y lógica sobrada en este tiempo. Tenemos respuesta y tecnología para todas las respuestas. Cuando encontremos la respuesta adecuada, acoplamos luego la legislación y las 1000 vericuetos idiotas que nos impiden movernos, los quitamos de un plumazo y los acoplamos a eso. Es decir, si resulta, como es cierto, que para Avilés es muy bueno utilizar la llamada Avenida de la Industria como alternativa de la salida del puerto, pues esa calle se le pide al ayuntamiento, por favor, cédala usted al Estado, y ya está, y lo va a hacer. Y si no, exprópiese. Bien, da igual, el Consejo de Ministros. Pero primero las soluciones y luego las reglas. Idiotas burócratas. Es decir, estamos gobernados por una sinrazón en la que hay reglitas idiotas. En un país que éramos autoritario-libertarios en un cierto momento y ahora somos más reglamentadores que Alemania, pero sin la menor capacidad burocrática de desarrollar eso, porque Alemania es un país muy reglamentado, pero tiene una potentísima y sabia administración que es capaz de hacer eso. Nosotros hemos cogido todas las limitaciones e idioteces de Alemania y no hemos actualizado nuestra administración, con lo cual estamos con una fesoria intentando abrir avenidas y autopistas. Pues no sé si darte las gracias o qué con lo que has dicho, pero bueno, gracias por decirlo. Y ahora pues, Ramón, te voy a hacer la misma pregunta y a ver si hablamos un poco de urbanismo en este sentido, de cómo serían nuestras ciudades y pueblos o cómo te gustaría que sean dentro de 50 años. Bueno, comienzo mostrando mi acuerdo con lo que dijo Enrique anteriormente sobre la falta de sentido de intentar responder a ella. Ahora, de todas maneras, voy a hacerlo. Asturias está en una crisis que es más probable que vaya hacia abajo que hacia arriba en el futuro. Entonces, dentro de ello, lo que habría que buscar es un tipo de planeamiento que le ayude a salir de la crisis. Y a este respecto, pienso en un tipo de planeamiento regional en el cual se inscriban luego el planeamiento urbanístico. En ese sentido lo dejo para lo último ahí. El tipo de planeamiento regional creo que sé cuál habría que empezar haciendo, entre otras cosas porque ya lo hice para la zona central y se asustó la consejera y no... Entonces, y es ese documento que que tú conoces por haberlo visto, que era en Siero, ¿no? En una cosa así. Pues eso estaba hecho solo en pequeño y para una zona. Esto, vinculado a Asturias, lo que se trata es de dar una sensación de región interesante para todos los españoles que en este momento Asturias no tiene. Asturias se habla de ella como una cosa menor junto a Galicia y estas cosas. Una vez dicho eso, y dicho que podría poner ejemplos, y hay aquí otra persona que puede ponerlos, solo me queda callarme.
Agradecer a los tres la participación que habéis tenido en este encuentro coloquio.